Dios te bendiga, amiga, hermana, bienvenida una vez más a esta nuestra cita entre amigas. Te saluda Marta Jauregui. Gracias por acompañarnos, como mencioné recién una vez más, en este precioso tiempo donde buscamos y donde encontramos la guía de la palabra de Dios para nuestras vidas. Hoy vamos a estar desarrollando un tema el cual no se habla mucho en ninguna parte en realidad. Y sí lo encontramos en la Biblia. A través de las páginas de la Biblia encontramos que Dios habla mucho de este tema, pero tristemente también veremos que esta conducta se ha estado propagando en el mundo en las últimas décadas. El tema que vamos a estar tratando o hablando hoy es lo que concierne a la apostasía. ¿Sabemos lo que significa la palabra apostasía? Vamos a comenzar primero orando y vamos a entrar en el estudio que nos corresponde para hoy. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en este precioso tiempo, porque una vez más nos permites juntarnos, reunirnos, Señor, con nuestras hermanas, con nuestras amigas, para poder escuchar tu palabra. Señor, que nuestro corazón pueda, como hizo María, Señor, sentarse a tus pies para escuchar las palabras que tú tenías que decir. Nos ponemos en tus manos, que tu Espíritu Santo nos ilumine para encontrar si en nuestro corazón abrigamos este espíritu, Señor, tan feo, tan malo como es el espíritu de apostasía. Danos gracias en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué significa entonces la palabra apostasía? El diccionario en línea dice así sobre la apostasía. La apostasía en el cristianismo hace referencia al rechazo del cristianismo por parte de una persona anteriormente cristiana. Primero, el término apostasía viene de un término griego que significa salida, abandono, revuelta o rebelión. Ha sido descrita como una salida plenamente consciente o una rebelión contra el mensaje del cristianismo o el rechazo a Cristo por parte de alguien que ha sido cristiano. Y segundo, la apostasía es una categoría teológica que describe a aquella persona que ha abandonado voluntariamente y conscientemente su fe en Dios y concretamente en Jesucristo. En otras palabras, apostasía es volver atrás. Simplemente la apostasía entonces podemos decir que es lo contrario a la conversión. Sería, por así decirlo, una desconversión. Entonces, podemos decir que una persona apóstata es aquella que después de haber escuchado el mensaje de Jesucristo, después de haber experimentado, por decir así, las maravillas de Dios, que ha oído las verdades de la palabra de Dios, y que posiblemente ha hecho conversión de fe, en un momento determinado rechaza o renuncia a todo aquello que ha abrazado y de plano rechaza todo lo que tiene que ver con Jesucristo. Vamos a leer un ejemplo en la palabra de Dios que realmente uno lo lee y piensa, qué tremendo esta gente, ¿verdad? ¿Cómo pudo negar a Dios de esa manera después de haber visto lo que vio?
Y vamos a ver en Éxodo, capítulo 32, versículos del 1 al 8. El libro de Éxodo relata la salida del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, de Egipto hacia la tierra prometida. Pero desde el capítulo 19 en adelante nos cuenta que Dios llama a Moisés y le dice que suba al monte de Sinaí porque le iba a dar las leyes y los mandamientos. La palabra nos cuenta que Moisés estuvo 40 días en el monte con Dios. Y vea lo que pasa después de estos 40 días. Comencemos en el versículo 1 del capítulo 32 de Éxodo. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres y de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelo. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas, y los trajeron a Aarón, y él los tomó de las manos de ellos, y les dio forma de buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto Aarón, edificó un altar delante del becerro y pregonó Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Y le han ofrecido sacrificios. Y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. ¡Qué historia tan triste! Después de que el pueblo de Dios vio las maravillas que Dios había hecho en Egipto con Faraón, cómo trató con él, con el pueblo, por medio de las 10 plagas, cómo abrió el mar rojo cuando salieron de Egipto y pasaron en seco al otro lado. Y si volvemos un poquito al capítulo 19, versículos del 1 al 6, mire lo que dice la palabra de Dios. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidín y llegaron al desierto de Sinaí. Y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águila, y los he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y el versículo 6 dice: vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Y si usted sigue leyendo, cuando Moisés termina de hablar de parte de Dios, el pueblo de Israel le dice: nosotros haremos todo lo que Jehová dijere. Y lamentablemente,
40 días después que Moisés sube al monte, después de haber experimentado las maravillas de Dios, como vimos en lo que significa la definición de apostasía, el pueblo efectúa una salida plenamente consciente y lleva a cabo una rebelión contra el mismo Dios, ese Dios que los había sacado de la esclavitud. ¿Esa fue la única vez que el pueblo de Israel hizo lo que hizo? No, el pueblo de Israel una y otra vez le dio la espalda a Dios, y lamentablemente aún en el presente. Comenzando del Éxodo, profeta tras profeta, utilizado por Dios, condena la apostasía del pueblo de Israel. La apostasía en el pueblo de Dios lamentablemente fue un ciclo que se repetía constantemente. Ahora bien, si nos quedamos solo con la primera definición, podríamos decir que para muchos de nosotros que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador, esto no aplicaría, ya que no hemos renunciado a nuestra fe, ya que seguimos yendo a la iglesia. Pero continuemos un poquito más en nuestra charla. Apostasía también significa alejamiento o distanciamiento, no solo de la iglesia o de la comunidad cristiana, sino que también es un distanciamiento de la palabra de Dios. ¿Sabe usted que podemos seguir asistiendo a la iglesia, aún así que podemos abrigar un sentimiento apóstata o un espíritu apóstata? Veamos algunas formas de apostasía. Una de las formas de apostasía, que es lo que se ve más en este momento, es cambiar lo que la Biblia enseña y acomodarla, desviando a la gente de la verdad de la palabra, alejándonos de las doctrinas básicas, de las doctrinas vitales, llamando muchas veces enfermedad a lo que realmente es pecado, catalogando muchas veces la Biblia como anticuada o redefiniendo las verdades de la palabra de Dios. Yo le quiero leer unos versículos en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos del 1 al 4. Y este es Pablo hablándole a Timoteo y le dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y se apartarán de la verdad, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Porque, ¿verdad?, hay palabras que posiblemente no podamos entender, pero veamos otra versión de la palabra. La Biblia, traducción en el lenguaje actual, dice lo siguiente de los versículos 3 y 4. Dice: porque llegará el día en que la gente no querrá escuchar la buena enseñanza. Al contrario, querrá oír enseñanzas diferentes. Por eso buscará maestros que le digan lo que quieren oír. La gente no escuchará la verdad, la verdadera enseñanza, sino que
prestará atención a toda clase de cuentos. Eso, hermana, amiga, es apostasía. En segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 1 al 4, dice así. Hablando de la venida de nuestro Señor, dice así. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis remover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y lamentablemente, hoy, como nunca, estamos viendo este espíritu de apostasía, no solo en los que rechazan a Dios o los que vuelven la espalda a Él, sino que lo estamos viendo aún dentro de la iglesia que se llama de Cristo. La iglesia ha mezclado lo santo con lo profano, y es más, no solo lo ha mezclado, sino que muchas veces prefiere lo profano, lo que no viene de Dios, antes que lo que Dios nos da. La iglesia de Cristo ha reemplazado la verdad de Dios con la sutil mentira de Satanás. Y déjame decirte que si estás cayendo en la apostasía, acordémonos lo que Pablo le dice a Timoteo. Recordemos lo que dice en la versión traducción al lenguaje actual. Porque llegará el día en que la gente no querrá escuchar la buena enseñanza. Al contrario, querrá oír enseñanzas diferentes. Por eso buscará maestros que le digan lo que quieren oír. La gente no escuchará la verdadera enseñanza, sino que prestará atención a toda clase de cuentos. ¿Qué estamos escuchando hoy? ¿Qué estamos siguiendo? ¿La palabra de quién? ¿La palabra de la Biblia? ¿La palabra de Dios? ¿O la palabra de todas estas gentes, falsos maestros que nos quieren desviar de la verdadera palabra de Dios? Y como mencionamos antes, aún los cristianos van detrás de la mentira de Satanás. Y esto no es de ahora. Nosotros podemos pensar que es un espíritu que se ha levantado ahora en estos días modernos, pero como hemos podido ver vez tras vez en la palabra de Dios, esto es algo que viene desde el principio. Satanás fue el primero que emprendió una rebelión consciente contra Dios y sus estatutos. Y es él, Satanás, que ha guiado a la humanidad desde el jardín del Edén, comenzando con Adán y Eva, con Caín, con los que construyeron la torre de Babel, y podríamos nombrar muchos ejemplos más. De la misma manera, Satanás sigue haciéndolo en el presente, engañando aún a los creyentes. Y en este momento surge la pregunta, en realidad para todos, no solo para aquellos que rechazan el mensaje de Jesucristo. ¿Hay en nuestro corazón apostasía? Yo quiero que leamos 2 versículos más. El primero es en Mateo,
capítulo 24, versículo 24. Y dice así: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Y el segundo es en Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Y dice así: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Hermanos, todo lo que no sale de la palabra de Dios, toda palabra que no viene de la Biblia, eso viene de doctrinas de demonios. Todo aquello que nos aparta de la moral, todo aquello que nos aparta de la santidad de Dios, es doctrina y enseñanzas de demonios. Hay muchas cosas que pueden llevar a la apostasía. Una de ellas es la alteración de los principios bíblicos, como dijimos antes. Es tergiversar la palabra de Dios, cambiando y acomodando la Biblia para nuestra conveniencia. Son las herejías que tantas veces escuchamos de muchos que dicen ser siervos de Dios. Apostasía es no querer dejar el pecado, no querer dejar el rencor, la falta de perdón, la inmoralidad sexual, la idolatría. Y tenemos que mencionar que idolatría no es solamente rendir culto a las imágenes. Idolatría es todo aquello que se interpone entre la relación que debemos tener con Dios. Todo lo que me aleja del genuino servicio a Dios. Y volvamos a la pregunta que hicimos recién. ¿Hay en nuestro corazón un espíritu de apostasía? En este momento el Señor nos está hablando. En esta hora el Señor se dirige directamente a cada uno de nosotros. Es tiempo que volvamos a los caminos del Señor. Vivimos en un tiempo donde necesitamos tomar una decisión. Es un tiempo donde debemos vivir una vida diferente. Si es que nos consideramos diferentes por la palabra de Dios. Si es que Cristo realmente nos ha redimido. Preguntémonos y analicemos de qué manera estamos viviendo. No nos preguntemos, ¿verdad? No nos hagamos esta pregunta cuando vamos a la iglesia, sino cómo estamos viviendo cuando no estamos en la iglesia. ¿Se da cuenta la gente que hay algo diferente en mí? ¿Pueden ver a Cristo en mi vida? ¿O nos mezclamos tan bien de tal manera que el mundo no puede notar la diferencia? Ojalá que este estudio, esta charla, que la palabra del Señor realmente nos haga reaccionar. Si realmente nos estamos alejando de la palabra de Dios, si realmente, voluntariamente y conscientemente estamos partiendo de lo que la palabra de Dios dice. Recordemos una y otra vez los versículos que hemos leído. No dejemos que doctrinas de demonios, no dejemos que falsos profetas, que falsos maestros nos guíen a vivir una vida separada de Dios. No permitamos que el enemigo gane en nuestra vida. No permitamos que el enemigo deshaga todo lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Y yo te animo en esta tarde, si nunca has aceptado a Cristo, si has rechazado, como hemos visto, de plano has rechazado el mensaje de salvación, eso te hace ser un apóstata. Eso te hace ser una persona que no quiere tener nada que ver con Dios. Yo te exhorto hoy a que vengas a Cristo. El tiempo es corto. El juicio del Señor viene sobre aquellos que no han recibido a Cristo
como su Señor y Salvador. Si quieres entregar tu vida a Dios, ahora, cuando todavía hay tiempo, por medio de la gracia de Dios, por medio de aquel que murió en nuestro lugar, yo te invito a que hagas esta oración y que repitas después de mí. Señor Jesús, te doy gracias por el sacrificio que has hecho en la cruz del Calvario para salvar mi vida. Gracias porque pagaste el precio que yo tendría que haber pagado. Señor, yo reconozco que he vivido una vida alejada de ti. Te ruego, Señor, que en esta hora me aceptes como tu hija. Yo te recibo como mi único y suficiente Salvador para seguir tu palabra, para vivir de acuerdo a tu voluntad. Entrego mi vida a ti. Señor, que tu Espíritu Santo en este momento selle mi alma, mi cuerpo, mi espíritu, para tu gloria y para tu honra. Perdona y lava mis pecados por medio de tu sangre preciosa. Y te doy gracias, porque de aquí en adelante tu palabra me dice que soy tu hija. En el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, como enseñamos siempre, has pasado de muerte a vida, has pasado a ser una hija de Dios, y yo te animo a que compres una Biblia, a que busques una iglesia, a que comiences a llenar tu corazón y tu mente de la palabra de Dios para que Él pueda transformar todo lo malo que Satanás ha hecho en tu vida, que lo pueda transformar en bendición, no solo para ti, sino para todos aquellos que te rodean. Nos encontramos, si Dios quiere, la semana que viene. Que Dios te bendiga.